Namaste. 17 de marzo del 2020. El karma, como ley de acción y reacción, como ley de que todo tiene una respuesta, contraponiéndose a los principios de casualidad, porque la casualidad no existe, existe la ley de causa y efecto, nos indica que en China todavía no es muy claro hasta la fecha si fue a esos pocos kilómetros de Wuhan, donde en una institución de tipo militar, donde se estudia la guerra biológica y donde tiene su asiento un laboratorio de ese tipo, fue donde se generó el coronavirus. O fue que hubo una salida militar, una venta del experimento, o hubo algún tipo de negociación con algún estado interesado en diezmar a la población del mundo. O si sería caso contrario, verdad, que en el matadero de Wuhan, que es un verdadero cementerio, es una cloaca, es una letrina, donde venden sapos, murciélagos, culebras y todo tipo de cosa que se mueva. Porque para nosotros los occidentales es bien sabido que todo lo que se mueva para los chinos es comida. Pero eso sería uno ser especista, porque aquí también las vacas se mueven, los conejos se mueven, las gallinas se mueven, los marranos se mueven, los conejos se mueven y también la gente se los come. Es una cuestión eminentemente cultural. Pareciera ser en el orden de ideas a nivel de una mutación que se generó en un animal que parece un armadillo, un pangolín. Parece que la situación viene de allá o viene de la institución de biología en la guerra que tienen en China, cerca igual de esa ciudad Wuhan, que es una ciudad más o menos de 12 millones de habitantes. Esto se convirtió en una pandemia a los pocos días. Los gobiernos no creían. China, que tiene toda la información cerrada al mundo, al parecer salió de la pandemia, pero parece que no han salido de ella, porque ellos mismos envían la información, ellos mismos filtran la información y ve uno que dice que la pandemia ya terminó. Eso todavía no ha terminado. Porque eso llega y tiene un pico en el que sube y en el que se mantiene, o tiene un pico en el que sube, extravasa los niveles de muertos, como se están dando ahorita, por ejemplo, en Italia, en Colombia, en Venezuela y digamos en los nuevos países donde está haciendo su recorrido. En Colombia específicamente, que es el lugar donde vivo, donde me desempeño como quiropráctico, maestro de yoga, maestro de meditación, y donde tengo un lugar donde aprendemos a estar tranquilos un poco en medio de todo este andamiaje de noticias que están pasando. Veo a la gente bastante enferma por la cantidad de información que la gente está recibiendo, como cuando era la vuelta a Colombia en bicicleta, cuando montaba Martín Emilio Cochise Rodríguez. Viene, faltan 20 kilómetros, faltan 10 kilómetros y hay una cantidad de información, ya van 30 muertos, voy acá. O sea, están llenando a la gente los medios de comunicación, que son los mismos dueños de los bancos, que son los mismos dueños de las iglesias, que son los mismos grupos que manejan todo lo que tiene que ver con las creencias. ¿No se les haga raro ver ese Cristo allá arriba, que se me lo regaló mi mamá cuando yo regresé de un viaje de muy lejos? Y mi madre era muy católica. Es un regalo de mi madre
y es hecho con palos de escoba. Así que no se equivoquen, es solamente un adorno, como todas las cosas del altar. Me hice budista porque pues el budismo es una religión o una organización espiritual para algunos. Para otros una religión, eso depende del punto filosófico donde usted lo toque, que no tiene que hacer reconocimientos a la deidad, sino que busca la iluminación. Entonces el tema de China, ¿por qué se da en China? ¿Y por qué arrasa con Wuhan? Arrasa con un pueblo y todavía no sabemos si verdaderamente ya terminó la pandemia en ese lugar, porque China envía la información que quiere. El karma de China frente a la pandemia, al parecer, según algunos monjes tibetanos con los que tenemos, digamos, un contacto a nivel espiritual, es precisamente por esa invasión que se generó en el Tíbet, cuando fue sacado a patadas el budismo tibetano y China arrasó con sus ejércitos el Tíbet y sacó a puntapiés a su santidad el Dalai Lama. Algunos monjes en estado meditativo sabían lo que iba a suceder. Sabían que se iba a generar una catástrofe de incalculables proporciones, justo en el siglo y en el año 2020, cuando se consideraba, según muchos videntes muy reconocidos en el mundo a través de los siglos, en la historia, que el 2020 iba a ser el peor de todos los años de los últimos 100 años. Esto se veía en las predicciones de Baba Vanga, de el monje que hizo unas predicciones que todavía se están cumpliendo y que faltan por cumplirse. Eso ya saben ustedes a quién me refiero. Sí, al mismo monje que vaticinó la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Entonces se generó como ese tipo de karma en China, que ya estaba pronosticado hace mucho rato, hace más de 50 años, que iba a suceder precisamente este año. Se dieron las circunstancias de que el karma de la pandemia sea fabricada en un laboratorio o sea fabricada en toda la basura que come el enano asiático, porque eso no es un gigante asiático, eso es un enano asiático de gente puerca, de gente supremamente sucia, que come hasta excrementos de rata, excrementos de murciélago, comen serpientes vivas. O sea, es una degradación del ser humano al punto de que el karma no dio más, y cuando se presentan ese tipo de injusticias a nivel de las especies, los budas bajan a corregir ese proceso. En el mundo hay una desinformación total. El virus es real y la mortandad es ligeramente baja, es más o menos del 3%. El problema no es la mortandad real, es la mortandad ideológica que generan los medios de comunicación para generar órdenes a nivel mundial, para organizar nuevamente las pirámides que se han caído en dinero en el mundo. Entonces se genera toda una catástrofe mediática informativa por la globalización de la información, que una cosa se sabe en un minuto y en un minuto le da la vuelta totalmente a todo el globo terráqueo. Entonces están en una carrera contra el tiempo todas las emisoras del mundo, tanto habladas como escritas como visuales, donde se cuenta muerto a muerto en el mundo. Aquí ya sabemos inclusive cuántos muertos hay en Pakistán, en Indonesia, en Singapur, en Tailandia, salvo en China, porque China tiene una cortina inmensa
pues ¿cómo será que no tiene ni Facebook? Porque allá no llega eso. Y tienen una cortina de información, y el régimen asesino invasor del Tíbet tiene intereses creados en el mundo a nivel económico, tanto como en la guerra que tiene con Estados Unidos, como con toda la basura en mercancía que le venden a países pobres, entre esos Colombia. Les pongo un ejemplo sencillo, como esas chancletas que uno les compra en la calle a los comerciantes de los ventorrillos, y camina 1 o 2 cuadras y la suela se queda atrás. China es el basurero flotante del mundo. Entonces China viene a generar un caos a nivel mundial, no solamente con el coronavirus creado o no creado. Eso no es importante en este momento, porque todavía no es muy claro si el virus escapó de los laboratorios o si el virus fue creado en los basureros donde los chinos comen sus mismísimos excrementos. Se genera una condición de miedo a nivel mundial, y hoy está en mi país, en Colombia. Un país que no está preparado espiritualmente, ni a nivel de nada, ni a nivel de la salud, ni a nivel de la educación, ni a nivel del trabajo. Y este país, si quedaron arrasados países que nos superan en ingreso per cápita, si quedaron arrasados países después de una ligera pasada de ese ventorrillo de gripa, que ya se habían presentado de otras maneras, la gripe aviar, la gripe el marrano, la gripe el perro, de todas maneras son coronavirus que se dan de los animales a los humanos, y en muchas ocasiones de los humanos a los animales. Aquí lo importante no es si el virus se les salió o si se les escapó, sino las consecuencias económicas y sociopolíticas que están generando en nuestro país. Nosotros no estamos preparados para eso, y sí pareciera que fuera como especie de una selección natural hecha por los ricos, porque los únicos que tienen la capacidad de comprar papel higiénico por toneladas para limpiarse en los 18.000 culos que tienen son los ricos, y de almacenar comida en sus mansiones, en sus casas, en sus apartamentos, y que los pobres, de una o de otra manera, entre esos los habitantes de calle, los inmigrantes, la gente de bajos recursos, la gente que vive al día en mi país, que más o menos equivale a un 75-80% de la población. La gente pide aquí que el presidente Duque haga lo mismo que hizo Macron. Es imposible que hagan eso, porque usted no puede de la noche a la mañana decirle al dueño del apartamento, que también es una persona que vive de eso, que usted no le puede pagar el arriendo por el coronavirus. Eso es una estupidez, porque eso son cosas de fuerza mayor y caso fortuito. Eso son cosas que nadie mide. Entonces usted lo que tiene que llegar es a un acuerdo con el dueño del apartamento para de una o de otra manera cancelarle la deuda, porque pueda que él con eso mantenga a su familia. De lo que habla Macron es de los arriendos que tiene el Estado con los particulares allá. El Estado tiene determinadas cantidades de propiedades, de condonaciones de deudas con los bancos. Eso sí pueden hacer un acuerdo con los bancos allá en Francia, pero acá no, porque el multimillonario dueño de este país, el señor Sarmiento Angulo, no va a dar su brazo a torcer, ni va a dar un centavo, porque es de lo más miserable que pueda existir sobre el planeta Tierra. Ya saben el lugar que ocupa en la revista Forbes. Entonces no se esperen en el desespero al escuchar noticias que acaban de morir 30, 20, 50, van a morir, le calculo yo, unos 50.000 de entrada, unos 200.000, eso a la final el número ya no importa. El número ya no importa, porque es que si la pandemia la hubieran creado los ricos, entonces los ricos no se morían, y los ricos también se están muriendo. Lo extraño de todo el asunto
es que Trump le quita la gorra a un amigo de él ahí en las cámaras de televisión de los Estados Unidos, prácticamente casi se abraza y se besa con él, y él no adquiere la cepa del virus que ya mutó. Es un virus mutante, es un virus que cambia cada rato. Pareciera como si él tuviera la vacuna, como si ya la tuviera puesta. Este país eso lo va a arrasar. ¿En qué sentido? En que tenemos una población migrante de más de 2 millones de personas que se vinieron de Venezuela, que están en peores condiciones, porque es que entre Colombia y Venezuela hay una diferencia abismal, porque mientras allá se consiguen tapabocas de cartón y de papel, aquí al menos todavía tenemos tapabocas medianamente higiénicos, medianamente con normas de INVIMA, y medianamente tenemos todavía supermercados que en Venezuela están cerrados hace 2 años. Se cierran las fronteras, ¿y qué genera eso? Un miedo mediático, con una xenofobia atroz, al punto de que hay personas que creen que forrándose en papel higiénico se van a curar de esta pandemia tan atroz. ¿Cuál es la salida frente a todo el agobio mediático que tienen los medios? Porque ellos venden con eso. Todos están conectados. La revista Semana, El Tiempo, los canales que son del mismo dueño de los bancos, porque la información es de los dueños de los bancos. Por eso los dueños de los bancos no son tocados en la información. Asustando las personas que no tienen una formación cultural para saber qué es lo que pasa con las cantidades de personas que hay en China, por ejemplo 1300 y pucho de habitantes, o de 1300 y pucho de habitantes. Es apenas normal que se mueran 50 millones, es apenas normal. Si Colombia es un barrio en China, cabría en Kennedy. Colombia es un barrio en China, un barrio pequeño. Entonces que se muera esa cantidad de gente, pues eso es irrisoria la cantidad. El problema de fondo es acabar con parte de la población que pareciera que a algunos grupos económicos le estuviera sobrando, pero que nos cae como ping-pong en nuestra mesa el coronavirus. Se salió de la frontera donde se salió del laboratorio, o donde explotó en un matadero donde se comen sus propios excrementos los chinos. Porque si hay población sucia en el mundo, son los chinos, con la diferencia que aquí les da pesar que allá se coman los perros y los gatos, y aquí son mascotas. Eso se llama especismo. ¿Cuál es la solución? No ver tanta televisión. Si quiere informarse, mire canales internacionales, mire canales de Asia, mire canales de Europa, entérese de cómo está sucediendo eso con las noticias. El coronavirus está en nuestro país, indiscutiblemente matará a un montón de gente, pero el coronavirus no tiene cura. No existe la cura todavía. La cura demora por ahí 1 año en que la terminen, y cuando la terminen ya el virus habrá mutado, y eso no servirá absolutamente para nada. No se dejen engañar. Cuba tampoco tiene la vacuna para nada, porque Cuba ni siquiera produce crema dental, ni siquiera tienen jabón, ni siquiera tienen papel higiénico para limpiarse el orto, y ya van a hacernos entender de que Cuba tiene un medicamento que el que yo conozco era un medicamento para el sarcoma de Kaposi en las épocas del SIDA. Es un antiviral común y corriente. Cuba no tiene nada. Entonces esto se ha convertido en un vendedero de basura, en un vendedero de pendejadas. Digamos, lo que puede estar de pronto recomendado son las cosas naturales. Si a usted el ajo no le va a curar el coronavirus, al menos hará un beneficio para el organismo. Algo que sí evidentemente puede llegar a generar un proceso de curación, a generar
digamos, algo que le puede ayudar en el pulmón es realmente el eucalipto. Tomado en gotas, preparado en infusión. Igualmente, alimentarse mejor, dejar de comer tanta basura, dejar de comer tanta mierda. Porque el humano se alimenta es de mierda. Dejar de comer tanta basura. El coronavirus es un ejemplo del karma, sea que hubiera sido hecho en el laboratorio y se les escapó a los militares chinos, o sea que hubiera sido sacado de los excrementos de los animales que consumen en China. Esto va a arrasar con el nuevo orden mundial, que no es del Illuminati ni nada de esas tonterías, es de los dueños de los bancos, es de los dueños del dinero, es de usted también, que se mete a un supermercado y compra todas las cositas para que las personas más pobres que usted no puedan comprar también sus cositas. Usted ve 10 libras de arroz y si tiene el dinero compra 10 libras de arroz y no se fija en el otro ser humano que solamente tiene para una librita de arroz. Entonces, si se genera verdaderamente la pandemia, como se le ha llamado, porque pues ya está en todos los lugares del mundo, no es por el calificativo de la enfermedad, sino que está en todas partes, no quiere decir que sea mortal totalmente, porque la mortandad es muy baja, lo que mata es el miedo, al punto de que el miedo se baja al culo. Esa es la razón por la cual las personas compran 2 y 3 toneladas de papel, que es una dependencia psicológica de ver a otro comprando el papel higiénico. Usted vio que otro compra una tonelada de papel higiénico y usted tiene más plata y va a comprar 2. Y el que tiene solamente para un rollo para limpiarse el culo, le tocará limpiarse con una maleta de cemento porque los más poderosos ya la habrán comprado. Así sucede con la mente del humano. El egoísmo, la ignominia, la mentira, toda la generación de caracteres que hacen los bancos, que hacen los más ricos contra la población pobre. Hay ricos ya encerrados en fincas y que pagan, como sucedió en China, para que la población se muera, la población más vieja, o la población que caiga, como en muchas partes se vio gente escupiendo vidrios y escupiendo manijas de los buses. Todas las políticas de Estado acá no van a dar resultado. No dieron resultado en Italia, que es un país más organizado, más poderoso que nosotros. Nosotros solamente somos una pequeña finca, algunos lo llaman un pequeño platanal. Nosotros no tenemos salud, nosotros no tenemos una infraestructura que nos permita defendernos de eso, pero no hay que tener miedo, porque es que la pandemia es agresiva, sí puede afectar, es decir, pueda que ya estemos infectados todos, el 50% de la gente, pero eso no se siente en algunas personas porque son asintomáticos. Son asintomáticos o somos asintomáticos, porque yo espero estar dentro de los asintomáticos. Se genera una hora de miedo y una hora de calor, al punto de que hay personas que pueden llegar a desarrollar la fiebre y la gripa a nivel mental, porque se programan con el miedo. Se programan con el miedo. En el miedo se programan. Y la mente, como enseñaba Calimán en la radionovela con Erika Krun y Gaspar Ospina, el que domina la mente lo domina todo. Y el que se deja apabullar de la información terminará enfermo, así no le hayan tosido encima. Siga teniendo miedo y verá que va a sentir los síntomas. Y verá que va a sentir como ese embarazo psicológico de una mujer que está virgen y cree que está embarazada. Eso se llama un embarazo psicológico. Creer que está embarazada, creerlo. Si usted sigue creyendo eso, se va a enfermar. Es más, si usted sigue creyendo en eso, se va a morir. Así que tranquilícese, porque lléguele o no, el virus, la cepa que ya mutó, va a llegar el mega, el mega 25, que ya está programado en los libros del monje que escribió en Centurias. Toda esta cantidad de cosas que están pasando.
Entonces, es solamente el karma en evolución. Es solamente el karma que se da por la cantidad de cosas que están pasando en el mundo, de injusticias, de intolerancia, de guerras, donde la vida ya no vale un centavo. Tranquilícese, acuéstese tranquilo, no cuente los muertos, cumpla con lo que ordena, con lo que le dicen los que están en el establecimiento, al menos organizando sus cuestiones de salud con nuestras entidades pírricas que tenemos, que hay otros peores, ¿no? Entonces trate de ser ordenado, no lleve la contraria, no es el momento de odiar al presidente ni al ministro, ellos hacen también lo que pueden, como usted, igualito, comprar toda la comida para que los otros no puedan comer, o comprar todo el papel higiénico para que los otros no se puedan limpiar el culo, viendo que el culo lo más sano es lavárselo según la sanidad intestinal, la sanidad del colon, la sanidad de los lavados intestinales, la sanidad que genera eso, la sanidad de lavarse el culo se llama eso. Entonces les dejo este mensaje para que, si ustedes entienden lo que es el karma, que es la ley de acción y reacción, aquí hay intereses creados detrás de todo esto. Hay una cantidad de gente vendiendo tapabocas de tela que eso no sirve para nada. Eso es mejor ponerse un calzoncillo en la jeta y no ponerse en esa cantidad de tonterías que están vendiendo. Pues salga más bien con una bufanda, es lo mismo, y échele eucalipto a la bufanda, tome bastante eucalipto, agua de eucalipto. Si le llega el karma y si usted está destinado a que se muere, sea joven o sea viejo, se muere. Esto no es de que para el que quiera, de que, ay no, de que yo me voy a encerrar, así se meta debajo de la cama, meta la cabeza entre el culo. Tienes que morir, te mueres. Porque lo único claro en el budismo a profundidad, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, fueron las grandes 4 nobles verdades que el Buda encontró y que ya existían. Él se dio cuenta que existían cuando sale de ese hermoso imperio de Kapilavastu a conocer, a volverse una zeta, a iluminarse. Recuerden que el budismo es una organización espiritual que busca la iluminación, estar atento, el despierto, el Siddhartha Gautama. Aquí no te van a hablar de Dios. Es más, no es el momento de orar, ni de poner el culo contra el oriente, ni contra el occidente, ni a tirarte a la cama. Ay, si todo el mundo se acuerda de Dios. Si dentro de la programación interna que tienes en tu registro Akashic está morirte, no pasarás de esta. La diferencia entre tú y yo es que yo estoy entrenado y preparado para morirme si me toca. Y lo haré con dignidad. No acobardado por 4 maricas hablando por un micrófono y diciendo que van 30 muertos. A mí me importa un soberano pepino que vayan 10.000. Pueda que se muera todo el mundo menos yo, como pueda que yo me muera primero. Así que deja el miedo, deja el temor, medita, relájate, acuéstate tranquilo, cena. Si te dicen que no salgas, no salgas. Y si te quieres morir, pues sal. Sé que están pasando necesidades apremiantes. Algunos no tienen mercado. Ojalá hayas cultivado los suficientes amigos como para al menos que te boten una libra de arroz y un paquete con lentejas. Porque esto genera ansiedad, depresión y angustia, que es de lo que está viviendo el mundo. Por eso cuando los chinos quedaron encerrados, ya para terminar, porque este audio dura media hora exacta, los chinos, al haber sacado a patadas el budismo de China, el budismo tibetano, el budismo original, haber invadido al Tíbet, se les olvidó meditar. Y estando solos, se angustiaron y muchos se suicidaron y murieron. Feliz tarde. Om Mani Padme Hum.